Que la gracia y la paz de Dios sean con todos. Y el tema de hoy lleva por título 3 formas de negar a Cristo. Nosotros podemos confesar o negar el buen nombre de nuestro Dios. Y por eso, mis queridos hermanos, debemos ver en estos pasajes bíblicos la forma en la cual podemos o confesar o podemos negar a nuestro Salvador. En Primera de Juan, en el capítulo 2, habla acerca del anticristo. Y la palabra anti significa contra, o también significa la persona que ocupa el lugar de Cristo, que toma el lugar del Señor. Y por eso dice en el versículo 18, 1 Juan 2:18, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, porque eran personas que tomaban el lugar de Dios y que se abrían paso y luego sacaban una nueva doctrina y en la cual negaban al Señor. En el versículo 22, aquí se nos muestra entonces la primera forma o manera de negar a Cristo es negando que Jesús es quien dijo ser. Primera de Juan 2, en el versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. ¿Qué significa negar a Cristo? Negar a Cristo también significa negar la naturaleza del Señor. Vamos a ver los dos extremos en los cuales las personas pueden negar la naturaleza de Cristo. En primer lugar, en Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando habla de que ha venido en carne, se refiere a que nosotros debemos conocer la naturaleza con la cual Cristo vino a este mundo. Cuando Cristo vino a este mundo, Él tomó nuestro lugar, pero también negarlo es negar la naturaleza divina. Cristo poseía las dos naturalezas. Cristo era 100% divino y Él también, Cristo es, 100% divino y Él es 100% humano. Vamos a ver por qué. Hay varias citas bíblicas que nos hablan acerca de la naturaleza de Jesús. Cuando nosotros vemos aquí en la cita de Filipenses en el capítulo 2, vamos a encontrar la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina también. Filipenses en el capítulo 2, dice aquí en el versículo 5 y 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Siendo que forma de siervo es igual a un siervo, siendo que forma de hombre es igual a hombre, forma de Dios, según dice el versículo 6, es igual a Dios. O sea que Cristo tiene la naturaleza divina. Y negar que Jesucristo es Dios es también tomar parte en el plan de Satanás, el plan del diablo de negar la naturaleza divina de Cristo. Al negar la naturaleza divina, estamos también negando el plan de la redención, puesto que para el plan de la redención nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y en Romanos, en el capítulo 5, se nos dice de la siguiente manera. Romanos, en el capítulo 5, dice aquí entonces en el versículo 12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y más adelante dice aquí en el versículo Romanos capítulo 5, y dice así en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios, el don de Dios. Seguimos leyendo en este pasaje y también dice aquí en el versículo Apocalipsis, Romanos 5, dice aquí, versículo 14, no desde Adán a Moisés, aún no tocaron la presión, lo cual es figura de lo que ha de venir. El don no fue como la transgresión, pues sí la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y sigue diciendo en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que es por medio de Cristo por quien obtenemos la salvación, y es por medio de él por lo cual se puede pagar el precio o la demanda de la ley. La ley demanda la muerte del transgresor, y nadie podía pagar este precio sino solamente el inmaculado Hijo de Dios. Solamente él podía pagar esa demanda tremenda, y aún una persona podría morir en lugar de otra, pero Cristo tomó ese lugar y pagó la demanda de la ley. La ley tiene un valor infinito. La ley es la transcripción del carácter de Dios. En Romanos 13 y el versículo 10 dice que así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor de Dios es de un valor incalculable, y solamente alguien que tuviera esa característica de ese amor insondable de Dios, esa característica divina de Dios, podía pagar ese precio. Aún explica el espíritu de profecía que ni aun todos los ángeles, si vienen a este mundo a morir por nuestros pecados, podrían pagar el precio ni la demanda de la ley de Dios. De esta manera, Cristo Jesús, al ser Dios, era el único que podía pagar ese precio de la salvación de la humanidad. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde se nos muestran a Cristo como Dios. En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Negar la divinidad de Cristo es también negar a nuestro Señor Jesús. Hay sectas o iglesias que niegan la divinidad del Señor Jesús. Dicen que él solamente era un mero ser humano. Pero en Primera de Juan, el capítulo 5, y también en el versículo 20, perdón, Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La Biblia nos dice que Jesucristo es el verdadero Dios y él también es el que nos da la vida eterna. Negar la divinidad de Cristo es también negar a Jesús. Negar la humanidad de Cristo es también negar a Jesús. ¿Y cómo fue su humanidad? Su humanidad, según explica Romanos en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el versículo 3, dice, porque era imposible para la carne, para la ley, perdón, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, dice aquí, en semejanza de carne de pecado. Note que la Biblia dice que Jesucristo vino en semejanza de carne de ¿qué? De pecado.
Romanos 8:3. La palabra semejanza viene de la palabra homoios del griego, que significa igual, igual. O sea que Cristo vino en una condición igual a nosotros, igual en carne de ¿qué? De pecado. O sea, tenía una tendencia hacia el mal hereditaria y cultivada. Pero ¿qué hizo Jesús? A través de una vida de oración, Jesucristo pudo vencer esas tendencias. Y dice la palabra del Señor, vamos a buscar en Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Aquí utiliza también la palabra homoios, que significa, él fue tentado en todo igual a quienes, a nosotros, pero sin pecado. O sea que si tú pasas por una tentación, Jesucristo también fue tentado, pero él nunca pecó ni siquiera de pensamiento. Él oró como ninguno de nosotros hemos orado. Y él nos dio el ejemplo para que nosotros le sigamos. En Juan 13 y el versículo 15 dice el Señor, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Negar a Cristo, entonces podemos negar a Jesús, negando su personalidad. Él era 100% divino y por eso fue el único que podía pagar la demanda de la ley de Dios. Y también él era 100% humano, es 100% humano, por lo tanto, él pudo tomar nuestro lugar. Si él no hubiera sido 100% humano, igual a nosotros, él no podría haber tomado el lugar de la raza humana. No podría haber demostrado que se puede derrotar a Satanás. Jamás podría haber dicho, yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo que yo estoy haciendo. Jamás podría haber dicho, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero precisamente porque Cristo alcanzó esa perfección y venció esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que lleva a la degradación, la debilidad hacia el pecado. Si Él no venciera esa naturaleza, nosotros no tendríamos la garantía de vencer. Y el mundo dice, no, nadie puede guardar la ley, dicen las otras iglesias caídas. Las iglesias caídas dicen que no se puede obedecer a la ley de Dios, que nadie puede obedecerlo, nadie puede guardar los mandamientos, que Cristo los guardó por nosotros y Cristo no dijo eso. Jamás la Biblia dice que Cristo dijera, yo guardé los mandamientos y ustedes ya no tienen que guardar. Al contrario, Cristo dijo en Juan 14 y el versículo 15, dice la palabra del Señor, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él mismo lo dijo, tenemos que guardar sus mandamientos. Y en Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 4 dice, si alguno dice yo le conozco y el tal no guarda los mandamientos, ese tal es mentiroso y la verdad no está en él. Está negando a Cristo. Negar a Cristo es negar su naturaleza. Cristo es 100% Dios y también es 100% humano. Cuando vino a la tierra, él tomó nuestra naturaleza, como dice Romanos 8:3, igual a nosotros, con una naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa no significa que haya pecado. Naturaleza pecaminosa significa que en él tenía esas debilidades humanas, que había la posibilidad de que él pecara, de que tenía esas tendencias hereditarias y cultivadas. Eso es una naturaleza pecaminosa, pero cultivadas no hereditarias, pero cultivadas por sus ancestros, sí, por David, por Salomón, que eran también ancestros. María era también de la tribu de Judá y hay debilidades humanas en estos seres que transmitieron su genética a Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús apagó los dispositivos genéticos negativos por medio de la oración. Y tú y yo podemos hacerlo. Podemos vencer esas tendencias pecaminosas tan solo si dedicamos más tiempo a la oración. Cuando oramos, el Señor nos otorga de un poder sobrenatural para vencer el pecado. Y es el Espíritu Santo el que implanta su naturaleza en cada uno de nosotros. Y debemos morir al pecado, como dice
el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Y en Primera de Corintios 15 y el versículo 31 dice, hermanos, os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea que él al morir diariamente volvía a nacer. Volvemos a nacer cuando morimos. Y justamente eso es lo que tenemos que hacer diariamente. Darle muerte a los deseos carnales que vayan contra el alma, para que nazca el nuevo ser creado según Cristo Jesús. Y esto también está simbolizado en el bautismo. Somos sepultados en la tumba líquida. Esto representa la muerte al pecado y a los deseos carnales que batallan contra el alma. Y cuando salimos a una nueva vida. Y diariamente debemos renovar esos votos. Cuando tú no renuevas esos votos y estás en la carne, en el deseo carnal del pecado, estás negando a Cristo. En segundo lugar, negamos a Jesús cuando no lo confesamos como debiéramos. Vamos a buscar en Mateo 10, en los versículos 32 y 33. Mateo 10, versículos 32 y 33. Y dice así la palabra de Dios. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo delante de los hombres, ¿cómo le confesamos? Lo confesamos también con nuestros labios, pero lo confesamos también con nuestros actos. ¿Ya? Porque vamos a ver más adelante que muchas personas no confiesan a Cristo con sus obras. Ese es el tercer punto que vamos a ver. Podemos negar a Cristo aún con nuestras obras al ser hipócritas. Entonces vamos en este segundo punto a ver de qué manera podemos confesar el buen nombre de nuestro Señor. Vamos a analizar una historia que está en el espíritu de profecía en el libro del conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Aquí se nos habla de dos hombres, dos héroes de la Edad Media. Este es el capítulo que lleva por título, el capítulo 6, dos héroes de la Edad Media. Y estos dos héroes, uno de ellos se llama Juan Hus y el otro se llama Jerónimo. Juan Hus nació en un hogar muy pobre. Su padre murió cuando él estaba muy joven, cuando era muy pequeño todavía. Y él, habiendo quedado solamente con su madre entonces lo llevó a los centros de enseñanza en la ciudad de Praga, en Bohemia. ¿Cómo se le conoce a esta ciudad? Este es la República Checa. O sea que Juan Hus venía de la República Checa. Y él surgió en un tiempo en el cual estamos viendo que estaba surgiendo la burguesía, que era la clase media. Ya no había tanto abismo entre la clase alta y la clase baja. Y se estaba dando oportunidad para que los jóvenes promisorios pudieran estudiar y se les daban becas en las universidades. Así que en Praga, cuando él estaba estudiando, como él era un estudiante muy brillante, él consiguió una beca del gobierno con el cual se le pagó los estudios. Y dice aquí que él obtuvo las más altas calificaciones. Y fue tanto que más adelante llegó a ser el rector de la Universidad de Praga, en esta ciudad donde él predicaba la palabra de Dios. Pero él escribió un libro, y ese libro que él escribe describió también lo que era la Iglesia Católica, y también describió lo que es el verdadero cristianismo. Y en ese libro él explica que el Papa no era la cabeza de la Iglesia, sino que él explicó
en ese libro se titulaba Eclesia, y la conclusión del libro era que Cristo es la cabeza y no el Papa y los cardenales. Así que esto le costó mucho, puesto que al escribir este libro, entonces se levantaron los sacerdotes católicos, el Papa de Roma, contra Juan Hus y mandaron una orden para arrestarlo. Al principio, los reyes de la República Checa de Praga trataron de protegerlo, pero él finalmente fue llamado para comparecer ante el papado y justamente un emperador que se llamaba Segismundo. Y cuando fue llevado hasta este lugar, lo llevaron a un lugar que era un palacio y luego lo trasladaron a la Torre de los Descalzos. En esa torre lo dejaron varios meses en los cuales él estuvo tratado, tratado con crueldad, una gran crueldad que él estuvo sufriendo en ese lugar. Fue tanta la crueldad que él, cuando lo sacaron de ese calabozo, después de todo el tiempo que lo dejaron allá adentro, justamente eso empezó desde el año 1415, que él fue arrestado, el 24 de marzo de 1415, y en junio de 1415 fue sometido a interrogatorio en el refectorio del convento. Pero cuando él sale, hay un hombre que era católico, pero luego se convirtió al protestantismo. Él se llamaba Pugio y él escribió un libro cuyo título es Hus el hereje. Y en ese libro entonces él describe cómo sacaron a Hus de ese calabozo oscuro y húmedo, abominable, sucio, donde hacían su necesidad fisiológica mayor y menor, y ahí dejaban todo ese excremento y esa orina, y todo eso se podría llenar, llegaban las moscas, y de milagro de Dios, aquel siervo del Señor no murió bajo esas terribles condiciones. Entonces note cómo describe Pugio en este libro acerca de Juan Hus y dice lo siguiente: después de un tiempo sacaron a Hus del calabozo y lo llevaron a un salón decente, pero sus pies por pocos rehusaron llevarlo. Se tambaleaba al andar, sus ojos apáticos no estaban acostumbrados a la luz, sus mejillas estaban pálidas como de un muerto. Los dientes que le quedaban estaban flojos, ya que 11 de ellos se le habían caído debido a la humedad de su prisión. Las uñas de sus dedos estaban terriblemente largas, porque no había podido cortarlas con los dientes durante varias semanas, porque no tenía corta uñas. Y claro, para impedir que le crezcan las uñas, mucha gente se las cortan con los dientes y no tienen con qué más hacer. Así que él no podía hacer nada, le habían caído los dientes y sobre su piel había una cosa de mugre que había un hedor horrible, que condición inhumana, el elemento y todo eso, la orina, toda esa suciedad, la humedad que el calabozo lo han hecho, donde ya se trató humana, la Iglesia Católica había llegado hasta ese extremo para tratar de que él se tragara esa especie de tortura. Dice aquí, las uñas de sus dedos estaban terriblemente largas. Sobre él había una costra de mujer que emitía un hedor horrible y su cabello marrón caía sobre su manto pólido y rasgado. Tanto había en ese lugar que la ropa también se la había oído, se había rasgado. Sus zapatos se habían podrido sobre sus pies y su camisa y taparrabos se habían vanecido. La carne saludable que cubría sus huesos se había henchido y arrugado y había llegado a ser espectáculo de desgracia, sin igual, irreconocible aún por aquellos que lo habían conocido antes. Los que estaban presentes se horrorizaron al verlo, y la gente compasiva le preparaba un baño, le trajeron camisas, ropas y le dieron alimentos nutritivos por los cuales él solo podía darle las gracias
con los ojos llenos de lágrimas. Casi no podían hablar. Cuando el reloj marcó de la mañana y las campanas de la iglesia pican la procesión de obispos, cardenales, padres, eclesiásticos y diputados que estaban metidos todo el sistema religioso y también el sistema político del Estados Unidos para condenar a Jesús. Se dirigió hacia la iglesia, a donde había colocado una silla, alrededor de la cual se acomodaron las sillas de los caballeros. Y note la respuesta de Hus, dice, Hus dijo, Dios le dio a Pedro, su discípulo, la llave para abrir los corazones y el cielo de la fe, pero no le concedió la espada para matar, así como ustedes matan a todos aquellos que evaden y rechazan sus doctrinas mundanas. Así como Juan el Bautista, Juan reprendió el pecado como tenía que haberlo hecho. Le dijo al rey Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu prójimo. Y lo metieron en un calabozo, pero aún allí Juan el Bautista murió por testimonio del Señor. Pero él no murió para siempre. Todos sabemos la historia de que cuando Cristo resucita, la hermana Juárez explica en el libro Deseado toda la gente, páginas 729 y 730, que ahí resucitaron todos los mártires, justamente, y resucitaron para no morir. Los resucitó para llevarlos ¿a dónde? Al cielo, porque dice, yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Juan el Bautista resucitó en una resurrección parcial especial. Amén. Y así también durante la ley dominical, muchos de los que van a ser asesinados durante el pequeño tiempo de la angustia van a resucitar en una resurrección especial para ver a Cristo y también para escuchar el pacto de paz y también para avergonzar a aquellos que los condenaron, a aquellos perseguidores, porque también la Biblia dice y el Espíritu de profecía que aquí vienen las nubes del cielo y todos le verán, y aún los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, se van a levantar y van a pagar el doble por lo que hicieron contra el pueblo de Dios. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Vamos a leerlo más adelante. Pero volvamos a Hus. Lo que me impresiona de esta historia es cómo Hus, a pesar de todo lo que le habían hecho, a pesar de que el hombre ya estaba casi moribundo, al salir de la cárcel, no podía caminar, temblaba, no podía ver la luz, se le habían caído los dientes, la piel estaba podrida, estaba débil, pero a pesar de todo eso, él nunca negó a Cristo. Y vamos a ver entonces el otro héroe de la fe que muestra la debilidad humana, y este héroe es Jerónimo. Vamos a ver entonces en el libro del conflicto de los siglos, este es la versión de 1911, perdón, la versión del 2011, perdón, la versión del 2011, este libro negro, del conflicto de los siglos, versión del 2011. En la página, vamos a buscar aquí, en la página 103, cuando Jerónimo se retracta. Y escuchen esto. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Hus, cuando éste partiera para el concilio, le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él valoraría su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. ¿Pero qué ocurrió? En su primera comparecencia ante el concilio, sus esfuerzos para contrarrestar los cargos que le arrojaban se malograban entre los gritos. A la hoguera con él, a las llamas, decían la multitud contra Jerónimo. Fue arrojado en un calabozo, lo encadenaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua, solamente pan y agua. Y después de algunos meses, las crueldades de su prisión causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, temiendo que se les escapase, le trataron con menos severidad,
aunque dejándole en la cárcel por un año. O sea, ellos estaban experimentando y dijeron, bueno, si a Hus lo dejamos unos meses y este hombre murió por la causa de la verdad, la causa de la reforma protestante, a este lo vamos a dejar por un año para ver qué pasa. Y justamente dice aquí que la violación del salvoconducto que le había sido dado al reformador levantó una tempestad e indignación. Y como medio más seguro, el concilio resolvió que en vez de quemar a Jerónimo, se le obligaría, si fuera posible, a retractarse. Debilitado por su enfermedad, por los rigores de su prisión, detenido en aquellas mazmorras y sufriendo torturas y angustias, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Hus, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Este es el modus operandi del Vaticano, del papado. Primero matan a uno, dice, mira, ya es que lo matamos y lo mismo te lo vamos a hacer a ti. A este lo hicimos sufrir, pero a ti te vamos a dar un sufrimiento peor que el anterior. Así que retráctate. Así que bajo amenazas, entonces aquella persona tiene que retractarse, según piensan ellos. Y Jerónimo, debilitado ya por las torturas que le hicieron en la cárcel, ya viendo la situación de Hus, cómo Hus había salido terriblemente dañado su salud, ya lo hemos descrito, entonces Jerónimo se retractó. ¿Cuántos hermanos también pueden negar a Cristo de la misma manera? Mi querido hermano y hermana, para ser un mártir de la fe, debes tener el don del Espíritu Santo. Porque si tú no recibes la lluvia tardía, no vas a poder resistir en esa persecución final. Van a haber torturas crueles y horribles. En el 5º centenario del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1992, que fue en 1492, en 1992, cuando se celebra ese 5º centenario, cuando Juan Pablo II fue a la isla, la primera isla que pisó Cristóbal Colón, que era la isla que hoy en día se conoce como República Dominicana. Allí hay un faro que se llama el Faro a Colón. Es un edificio que visto desde un helicóptero tiene una forma de una cruz desde arriba. Entonces, en el mero centro donde se juntan ambos palos de la cruz o ambas rayas de la cruz, hay un gran faro. Y ese faro lo pusieron proyectado hacia el cielo en ese mismo día, el 2 de octubre de 1992, 500 años después del descubrimiento de América. Y cuando lo colocan hacia el cielo, aparece el Papa sentado en un trono, justamente en el cielo. ¿Qué indica esto? Que él es el rey del norte. Porque el rey del norte, según la Biblia, y aun cuando usted lee Isaías 14, cuando habla de la rebelión de Lucifer o de Satanás, dice que él colocaré mi trono al norte, a los lados del Aquilón, donde está Dios. Justamente el rey del norte es alguien que se sienta en un trono como Dios, haciéndose pasar por ¿quién? Por Dios. Y el norte justamente en el sistema bíblico lo presenta en Isaías 14 como el lugar donde está el trono de Dios. Porque dice Satanás que, vamos a leer la cita bíblica textual para que ustedes puedan ver algo interesante aquí. Y justamente por eso se le aplica al papado. Los pioneros adventistas lo aplican, que él es el rey del norte, y también la hermana White en el libro A Word to the Little Flock explica que juntamente con el pastor Jaime White explican que el rey del norte es el papado. En Isaías, el capítulo 14, vamos a leer la cita bíblica y dice aquí en el versículo 13, tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono. ¿Y dónde? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de ¿dónde? Del norte, dice la Biblia, a los lados del norte. O sea que el rey del norte es alguien que se sienta que pretende sentarse en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y quién es este? Este es el Papa, el anticristo. Y eso lo dice también Tesalonicenses. Note también que lo mismo que el diablo hizo
La rebelión en el cielo la está haciendo también el Papa aquí en la tierra. Vamos a buscar entonces en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo, vamos a ver, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por ¿quién? Por Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios? En el norte, según dice Isaías 14. Por lo tanto, él dice que se está sentando en el trono de Dios, a él también se le pone un título, y es un título bíblico, en Daniel 11, como rey del norte, que está con remanente de Israel contra Jerusalén espiritual. Entonces, volvamos al tema de Jerónimo. Jerónimo entonces niega al Señor, y justamente vemos el modus operandi del rey del norte, del papado, cómo se está levantando contra el pueblo de Dios. Y al final, vamos a ver qué fue lo que ocurrió con Jerónimo. Porque Cristo mismo había dicho, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de quién? De mi Padre que está en los cielos. Si tú le niegas al Señor delante de los seres humanos, Él también te va a negar ahí arriba en el cielo y no va a interceder por ti para que seas salvo. Y si Él no intercede por ti, no vas a ser salvo, vas a perder la vida eterna. Y debemos estar preparados, recibir el Espíritu Santo, y esa es la lluvia tardía la que nos da el poder para poder resistir a este poder perseguidor del rey del norte. Y dice aquí entonces, ¿cómo fue el cambio? Dice entonces, por medio de semejante expediente, Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y librarse de la condena, pero vuelto al calabozo a solas consigo mismo, percibió la magnitud de su acto. Comparó el valor y la fidelidad de Hus con su propia retractación. Pensó en el divino maestro a quien él se había propuesto servir y que por causa suya sufrió la muerte en la cruz. Antes de su retractación había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos, según el favor de Dios, pero ahora el remordimiento y duda tornaban su alma. Harto sabía que tenía que hacer las retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer le llevaría infaliblemente a una completa apostasía. De esta manera vemos que ya él dijo, yo he sido esto, tendré que adorar a las imágenes, tendré que hacer los actos abominables que ellos hacen en secreto y finalmente vendré a ser corrompido. O sea que si tú fallas en un punto en la fe, finalmente el diablo te va a llevar poco a poco. Un borracho no llega a ser borracho de la noche a la mañana. Primero dicen, tómate un traguito. Y ya en una reunión social con los amigos o una junta directiva en una compañía que dicen, te vamos a dar un ascenso, te vamos a pagar más dinero y vas a tener grandes honores. Y entonces, bueno, tómate un traguito aquí con nosotros. Y así empieza. Y empiezan a negar a Cristo. O una mujer de la noche a la mañana o un hombre no comienza a prostituirse, sino va cediendo poco a poco hasta que finalmente va derribando las vallas que nos separan del pecado y finalmente caen arrastrados en el pecado. Y Jerónimo vio esta situación y él dijo, no, yo no puedo negar a mi Señor. Jamás lo volveré a negar. Así que entonces, cuando lo volvieron a llamar después de un año de estar en la cárcel, dice, aquí fue la respuesta que dio Jerónimo. Jerónimo le pidió mucho a Dios en oración, valor, fortaleza, fuerza, poder para no negar a Cristo. Tenemos que orar para no negar al Señor. Y note la respuesta de Jerónimo, teniendo a los prelados el efecto de sus palabras, insistieron en que él se limitara a afirmar o a negar lo bien fundado de los cargos que le hacían. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia y dijo, me habéis tenido encerrado, dijo, durante 340 días en una prisión horrible, en medio de inmundicias, en un sitio malsano y pestilente.
y falto de todo en absoluto. Me traéis hoy ante vuestra presencia y tras haber prestado oídos a mis acérrimos enemigos, os negáis a oírme. Si en verdad sois sabios y sois la luz del mundo, cuidaos de pecar contra la justicia. En cuanto a mí, no soy más que un débil mortal. Mi vida es de poca importancia y cuando os exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por vosotros que por mí. Al fin le concedieron a Jerónimo lo que pedía y se arrodilló en presencia de sus jueces y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y le diese palabras, que nada de lo que iba a decir fuese contrario a la verdad e indigno de su maestro. En aquel día se cumplió en su favor la promesa del Señor de los primeros discípulos. Ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, pero cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis. Así que de esta manera Jerónimo confesó valientemente a Cristo y murió por la fe. Ahora mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo tanto Hus como Jerónimo murieron cantando? ¿Cómo tú puedes morir cantando en medio de una hoguera? Es sencillo, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Voy a darte la explicación, una explicación que dio el doctor y gran evangelista que fue al África, David Livingstone, cuando él fue atacado por un león y el león le partió el hueso de la clavícula y sintió el rugido del león que estremecía sus entrañas. Y aquel hombre dijo que llegó un momento en el cual la mente humana, el cerebro, desconecta el sistema del dolor. Es como aquella mujer recientemente cuando hubo un derrumbe allá en Miami, en un edificio, que se le partió la cadera. Dice que ella no sabía cómo ella pudo moverse porque el cuerpo en ese momento de ese peligro te desconecta del dolor. En dos partes, o sea, el cuerpo se desconecta del dolor en el momento porque es una forma en la cual Dios te ha dado la forma de sobrevivir en situaciones inhumanas y difíciles. Y así también, Juan Hus llegó en ese momento, tanta fue la comunión con Dios, tanta fue su vida de oración, tanta fue la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le desconectó del dolor y él empezó a alabar a Dios en el momento de su muerte. El dolor lo padeció en el calabozo, el trato inhumano y las torturas que le hicieron, pero él lo sufrió por amor a Cristo. Fue débil, iba temblando, ya casi desmayándose, sin dientes, sin uñas, con la piel podrida, hedionda. Pero él llegó y se enfrentó a esos inmundos sacerdotes católicos. Mi querido hermano y hermano, tendremos que enfrentarnos, pero solamente lo vas a lograr con una vida de oración. Por eso dice Cristo, el que pierda su vida por mi causa la salvará, la hallará. Y el que busque salvar su vida en desobediencia a mis mandamientos, perderá la vida eterna. Tenemos que ser fieles. Y si ahora estamos cediendo en los pequeños puntos, ¿qué se puede esperar después? Por eso dice Jeremías el capítulo 12 y el versículo 5, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo será cuando vengan los de a caballo? Si ahora que la cosa es un poquito más fácil, hay muchos hermanos y hermanas que están fallando en nuestros principios. ¿Qué se espera cuando venga el momento de la verdad? ¿Qué se espera cuando ya se establezca el nuevo orden mundial y se coloque al Papa como cabeza del nuevo orden mundial? Cuando se imponga la ley dominical en los Estados Unidos, cuando vuelvan a perseguir a las personas, y en Dominicana, la hermana del presidente Balaguer, en 1992, cuando ella fue llevada y subió a los pisos, el tercer y cuarto piso, el segundo y tercer piso, perdón, de ese lugar donde está el Faro a Colón, y ella vio las máquinas de las torturas de la Inquisición y escuchó cosas terribles. Esa mujer salió pálida, más de lo que era. Y cuando llegó a su casa, murió de un infarto cardíaco. Fue tan terrible la impresión. Y esas máquinas de tortura las tienen preparadas para torturar al pueblo de Dios, especialmente en aquellos países donde se violan los derechos humanos. Esos países donde hay
regímenes de dictadura. Cuente todos los países de Latinoamérica donde hay dictadura, donde está entrando el comunismo, donde está la narcodictadura. Cuéntelos. Y en esos países donde se está aplicando ese sistema, detrás de ellos está el Vaticano. Los jesuitas con sus máquinas de tortura para torturar finalmente al pueblo de Dios. Y así como torturaron a estos hombres, la Iglesia Católica no cambia. Así volverá a ser en el tiempo final. Tenemos que armarnos de valor, mis queridos hermanos, y saber algo muy importante. ¿Qué es esto importante que debemos saber? Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 6. Note lo que habla de Babilonia. ¿Qué religiones constituyen Babilonia el día de hoy? Son la bestia y el falso profeta, o sea, el papado y las falsas iglesias no católicas que se le unirán en el movimiento ecuménico a nivel global. Y ahora hay una presión terrible. Esos pastores o esos falsos apóstoles, falsos pastores que son unos charlatanes, se venderán porque el Vaticano los va a comprar a todos. Los magnates los van a comprar y finalmente se venderán al mejor postor. Ya de antemano están comiendo de la mesa de Jezabel, que es la Iglesia Católica actualmente. Y los Elías modernos somos nosotros, mis queridos hermanos. Estamos llamando al pecado por su nombre. Apocalipsis 18 y en el versículo 6 dice, darle a ella, o sea, a Babilonia, ¿a quiénes? Al papado, a la Iglesia Católica y a las falsas iglesias que se le están uniendo a la Iglesia Católica, a las iglesias no católicas que se le unen a todas las religiones del mundo, darle a ella, pagarle el doble. ¿Por qué el doble? El pastor Jaime White explica en la Review and Herald. Este es la Review and Herald del día, ya les digo el día, del 21 de enero de 1862. Y él explica que hay dos lagos de fuego. Está en la página 61 de este folleto. Hay dos lagos de fuego, uno al principio y el otro al final de los 1000 años. Dice, en lugar de un lago de fuego, hay dos, él explica. Y justamente ahí, cuando Cristo venga en la segunda venida, según Apocalipsis capítulo 19, ahí será echado la bestia y el falso profeta. Y en la tercera venida, que está en Apocalipsis 20, después del milenio, ahí será echado la bestia, el falso profeta y finalmente el dragón que nunca había sido echado, Satanás, será echado para ser destruido finalmente. Noten algo interesante. Ellos han hecho sufrir al pueblo de Dios. Todavía se levantará la última persecución. Nos harán sufrir, es cierto. Matarán a muchos de nuestro pueblo, pero Dios le va a pagar a ellos el doble. O sea que no van a quedar sin la venganza del Señor. Dios tomará venganza de nuestros adversarios. Tendrán que pagar el doble por su maldad. Hago la pregunta, ¿de parte de qué grupo quieres estar? ¿De parte del grupo que serán quemados, de los que serán destruidos, de los que se les pagará el doble por su maldad en el lago de fuego y azufre? ¿O quieres estar de parte del remanente fiel? Y aun si has de ser perseguido, como fueron Juan Hus y Jerónimo, ¿estás dispuesto a tener una vida de completa entrega y consagración a Dios, de tal manera que no vayas a negar a Cristo? ¿Cuántos hipócritas hay en el mundo? Y la tercera manera de negar a Cristo es ser hipócrita, según dice Tito 1:16. Personas que niegan al Señor con sus actos. Con su boca lo confiesan, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados. Mi querido hermano y hermana, ¿cuál es tu decisión hoy? ¿Deseas confesar a Cristo o deseas negarlo? Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.